Hace un año el país se vio paralizado ante una pandemia que sacudió el tablero económico de forma imprevisible. Las empresas cerraron, los trabajadores se quedaron en casa y la incertidumbre se apoderó de medio mundo. Un año después nos encontramos en medio de una importante crisis de la que nos estamos vacunando. Se ve alguna luz al final del túnel, pero necesitamos saber qué sucedió exactamente en 2020, dónde está la salida y cómo dirigirnos hacia ella. ¿Y quién mejor para desentrañar esta compleja situación que hemos vivido que el director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga? Buscamos el análisis para poder siquiera vislumbrar el futuro. Hace un año empezamos a hablar del virus de Wuhan y poco podíamos imaginar entonces que aquel coronavirus que llegaba de China iba a provocar un shock social, emocional y económico de tal envergadura. ¿Podemos hoy, con la perspectiva suficiente, ya saber qué impacto ha tenido la pandemia en la economía? El impacto de la pandemia en la economía tiene mucho que ver con las medidas que hemos adoptado para luchar contra ella, ¿no? Y de alguna forma esto lo podemos entender con mucha facilidad si nos acordamos en la etapa de confinamiento, ¿no? Nos encerramos en casa y dejamos de consumir o empezamos a consumir de otra manera, y las empresas que también cerraron dejaron de invertir. Y esto es lo que en definitiva en economía decimos que es un shock de demanda, un shock que afecta a la demanda de bienes y servicios, ¿no? Y como he dicho antes, también las empresas cerraron, con lo cual eso afectó a la producción, lo cual está íntimamente ligado también con el mercado laboral. En definitiva, un shock de oferta. En la medida en que se produce la reapertura de la economía, estos shocks desaparecen, pero como seguimos envueltos con ciertas restricciones en eso que llamamos el distanciamiento social y que tiene que ver con los aforos reducidos o tiene que ver con el cierre de la hostelería o en general con el toque de queda, ciertamente estos shocks todavía no han desaparecido. En definitiva, la pandemia ha afectado al consumo, a la inversión, a la producción, y esto va a seguir siendo así mientras no conseguimos superar esta crisis sanitaria, ¿no? Hasta que se produzca eso que los técnicos dicen o los especialistas dicen que es la inmunidad de rebaño. Claro, y este shock, esta parálisis tiene un impacto directo en el PIB. Efectivamente, el PIB, que es la medida que utilizamos de producción, está su evolución ligada a la pandemia y a las medidas que se han ido tomando, y también hay una clarísima diferencia entre los diferentes ámbitos geográficos, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en China, pues China tuvo una gran caída de la producción en el primer trimestre, ellos fueron los que primero sufrieron la crisis sanitaria, ¿no? Y después ha tenido un desempeño absolutamente espectacular a lo largo del año, de manera que incluso están superando los niveles prepandemia en estos momentos, ¿no? Lógicamente también eso está relacionado con el sistema político chino, ¿no? Y si miramos, sin embargo, a Estados Unidos y Europa, bueno, pues el impacto se produjo fundamentalmente en el segundo trimestre del año, pero sí que es cierto que todavía no han recuperado los niveles prepandemia, y en el caso de Europa incluso estamos por debajo de Estados Unidos. La lógica también es aplastante, es decir, la razón por la que esto es así es porque las medidas han sido mucho más restrictivas en el caso de la Unión Europea. La medida más traumática quizá fue el confinamiento, marcó un antes y un después. Vamos a situarnos en el escenario post-confinamiento. ¿Podemos saber ya cómo está siendo la recuperación? Sí, la recuperación, y a diferencia de otras crisis, está viniendo de la mano del sector industrial, ¿no? Prácticamente desde mayo del año pasado el sector industrial ha comenzado, bueno, pues a nivel global, además, una recuperación muy importante que se aprecia en todas las economías, ¿no? Sin embargo, es el sector servicios el que de alguna manera le está costando recuperar esa capacidad de tracción, porque fundamentalmente todas las medidas que se siguen adoptando en los países impactan de lleno en ese sector, ¿no? Y como he dicho antes, particularmente en el caso de Europa, donde las medidas han sido más restrictivas, le está costando más esa recuperación. Claro, ¿cómo están ayudando las políticas económicas en la recuperación? También, a diferencia de otras crisis, en esta ocasión las autoridades económicas mundiales han actuado con celeridad y además con contundencia en las medidas que se han adoptado, ¿no? En materia, por ejemplo, de política fiscal, en Estados Unidos, en marzo de 2020, bueno, pues se impulsó la ley CARES, ¿no? Es una ley
prácticamente lo que hace es un impacto de 2 billones de euros, un impacto fiscal de 2 billones de euros, y justo al final del mandato de Donald Trump, en diciembre, hubo un paquete adicional de 1 billón de euros. Entre otras cuestiones, a lo que se han dedicado es a apoyar a las empresas, facilitándoles créditos, y por otra parte también a los trabajadores, ¿no? En el caso de la Unión Europea en concreto, pues se ha de alguna forma relajado o se ha suspendido el marco normativo comunitario, lo que denominamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha dotado de flexibilidad a los gobiernos para poder apoyar a las empresas y también a los trabajadores. Y en materia de política monetaria, en Estados Unidos ya en marzo de 2020 los tipos se bajaron al cero y la Reserva Federal dotó de facilidades para que fluyese el crédito. En Europa, por otra parte, en la zona euro, se implementó el PEP, el programa de compra pandémica, que de alguna forma es un programa que garantiza el que los gobiernos puedan seguir emitiendo deuda y que los diferenciales permanezcan estables y acotados. Claro, todas estas medidas extraordinarias han desgastado de alguna forma también a las instituciones financieras, a los gobiernos, han desbaratado los planes iniciales. ¿Se puede saber ya qué efectos están teniendo? Sí, prácticamente todas las medidas fiscales tienen un impacto muy directo en lo que son las cuentas públicas, ¿no? Y si miramos en 2020 el déficit de los países y la deuda pública, pues el déficit ha sido abultado y ha habido incrementos muy importantes de la deuda pública. Concretamente, y por hacer referencia a España, pues el déficit público rondó en 2020 el 12%, y el stock de deuda que tenemos al final de 2020 pues prácticamente es el 120% del PIB, ¿no? Lo cual de alguna forma nos plantea en un escenario más allá de 2022 en el que tendremos que considerar una cierta consolidación fiscal, ¿no?, con lo incómodo que ello es, ¿no? Y por otra parte, en lo que respecta a los bancos centrales, las medidas adoptadas lo que han hecho es que aumente el activo de estos bancos centrales, lo que también a medio plazo establece un reto de gestión cuando se empiece a hacer eso que llamamos el tapering. ¿Y los mercados financieros cómo se han comportado? ¿Hay también un comportamiento desigual entre los diferentes parques bursátiles? Bueno, pues también ligado con las medidas que se han adoptado, hombre, los tipos a corto están a cero, pero incluso los tipos a largo plazo están en mínimos históricos, ¿no? Y si además descontásemos la inflación esperada y calculásemos eso que los economistas llamamos el tipo de interés real, en Alemania, en Estados Unidos y en España estamos en tipos negativos. Eso hace que no sea una sorpresa el ver que las bolsas han tenido un comportamiento estupendo, el justificar el comportamiento que han tenido las bolsas durante el año pasado. Es cierto que durante el primer trimestre cayeron, pero a partir de abril empezó una recuperación muy importante y particularmente acelerada a partir de noviembre, en cuanto, bueno, pues todo el proceso de vacunación se vio que tenía ya unos visos de realidad y de inmediatez, ¿no? De todas formas, también es cierto que en el caso de la bolsa europea hay un cierto desacoplamiento con el resto de bolsas mundiales, porque si las mundiales ya están por encima incluso de los niveles prepandemia, en el caso de Europa todavía no es así. ¿Y podemos mirar ya al futuro con algo de optimismo? Yo creo que sí, pero es muy importante que el proceso de vacunación que estamos ahora mismo inmersos termine cuanto antes. Y si realmente este proceso se acelera durante este segundo trimestre, podemos esperar que comience ese proceso de recuperación, de normalización, de desaparición de esos shocks que hemos comentado antes de oferta y de demanda. Bueno, pues con ese mensaje de optimismo y con el análisis realista de lo que hemos vivido nos vamos a quedar. José Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. La incertidumbre ha caracterizado un 2020 marcado por la alta volatilidad de los mercados financieros y que ha obligado a tomar decisiones importantes en un momento emocionalmente muy complicado. Era imprescindible mantener la cabeza fría, tal y como demuestra la estrategia seguida por Lagunaro, que sin cambiar el rumbo, manteniendo la inversión en los meses de caída libre, ha logrado una rentabilidad altamente positiva. Un buen balón de oxígeno para seguir avanzando por este 2021, en el que esperamos que el ritmo de vacunación permita acelerar también la recuperación económica y una vuelta a algo parecido a aquella vieja normalidad que tanto echamos de menos.